Gloria al Señor, que la gracia del Señor nos cubra a todos, que su gracia y su favor nos guarden cada día y como dice la Escritura, que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, que el Señor los acompañe, los saque, los meta a sus casas, a sus trabajos, que su gracia nos asista. Amén. Seguimos con nuestros estudios acerca del fin. Todavía estamos tratando de responder a dónde van los muertos, con qué cuerpo vienen los muertos, las posiciones eternas. Y esta noche he querido tocar un aspecto, bueno, son tres, y es la voz del Hijo. La voz del Hijo es la resurrección de los muertos, pero quiero hablar del Hijo, del Señor Jesucristo. Toda la Escritura habla del Hijo. El Salmo 2 dice, besad al Hijo, besad al Hijo. Él es su Hijo amado, en Él tiene toda su complacencia y la vida, la muerte y la resurrección de los creyentes están ligadas a la voz del Hijo. Aún la resurrección de los no creyentes está directamente ligada a la voz del Hijo. Y hoy vamos a tocar un tema lindo. Me encanta el Hijo. Y mi texto esta noche lo tomamos de San Juan 5, el Evangelio de Juan 5, 25 al 29. San Juan 5, 25 al 29 está hablando del Señor Jesucristo en el contexto. Y Él da una sentencia aquí doble. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No la voz del Espíritu Santo, no la voz del Padre. Dice el 25, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Como que hay algunos que no la oyen en la primera mención, la primera vez. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio. En los versículos anteriores dice que Dios le dio todo el juicio a su Hijo. Creo que es el verso 23, 5:23. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Hijo, tú moriste, tú diste tu vida, el juicio es tuyo. También le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amado Padre, queremos oír la voz del Hijo. La voz del Hijo da vida a los muertos. Bendice a los oyentes. Danos esperanza de la vida eterna, que entendamos, Señor, qué es lo que nos ha pasado cuando nacimos de nuevo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Ya sea vivos o muertos. En el nombre de Jesús. Amén. El problema es de que estamos encerrados de culto en culto. Bueno, ya no. Pero de culto, que lindo, el culto, y cantamos, danzamos, dimos vueltas, gloria a Dios. Pero debemos detenernos a estudiar las Sagradas Escrituras para saber nuestro destino, nuestra posición en eternidad. Este mundo es pasajero, su vida es pasajera. Hay tres situaciones a las cuales me quiero referir brevemente. Tres situaciones que van de la mano. Número 1. Cuando Jesús regresa,
para llevarse a la iglesia, comúnmente conocido como el rapto. La Biblia le llama el arrebatamiento, le llama la Biblia. Harpazo, levantar. Cuando Él venga a levantar a su iglesia, a los suyos, la Escritura es clara en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que el Señor mismo, no otro, el Señor mismo, gloria a Dios, el Señor mismo con voz de mando. El Señor mismo con voz de mando, con trompeta de ángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Número 1, el día del rapto se oirá, los creyentes oyen una trompeta, pero realmente es la voz del Hijo. La iglesia es levantada por el poder de Dios, pero es levantada a la orden de la voz del Hijo. Número 2. Los muertos, según leímos en nuestro texto, se levantan de las tumbas por la voz del Hijo. Los muertos para vida y los muertos para condenación. Los muertos en Cristo resucitan primero. Por eso dice, los que la oyen la primera vez que él suena la trompeta y habla, ellos se levantan y se juntan con la iglesia en los aires para estar siempre con el Señor. Y dice enfáticamente la Escritura, la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán todos, de todos los tiempos, desde Adán hasta el último que muera el día que el Señor venga. Él va a dar una orden, levántense, porque a la voz del Hijo se levantan los muertos. Por eso a Lázaro lo llamó específicamente a él, Lázaro, ven fuera. Si él dice ven fuera, se levantan todos. Igual con el hijo de la viuda de Naín. Le dijo, joven, a ti te digo, y tocando el féretro dice, a ti te digo, porque si él dice levántense, se levantan todos los que estaban en el cementerio. Número 1, la iglesia se va a la voz del Hijo. 2, todos los muertos se levantan de sus tumbas a la voz del Hijo. Pero estos dos eventos, de la voz del Hijo, levantando a los muertos y levantando a la iglesia, va acompañado de algo que lo tomamos un poco muy a la carrera. Y es que el Señor Jesucristo está siempre acompañado por ángeles. En su venida, en la muerte, en la resurrección del creyente, cuando un creyente muere, los ángeles vienen y lo tocan y lo levantan y lo atraviesan hasta llevarlo al cielo. En la segunda venida hay ángeles, en el tribunal de Cristo hay ángeles, en las plagas del mundo hay ángeles, están los 3 ángeles del Evangelio, dice Apocalipsis, en el juicio final hay ángeles. Entonces son 3 cosas que quiero amarrar. Número 1, la voz del Hijo levanta a los muertos. Número 2, la voz del Hijo levanta a la iglesia. Pero entre medio de eso hay millones y millones de ángeles actuando a la voz del Hijo. Ténganlo en mente. Cuando este mundo pase, lo único que va a quedar es la iglesia del Señor. Es lo único, la nueva Jerusalén. Esta tierra, como la conocemos ahorita, es temporal. Habrán nuevos cielos y nueva tierra. Solo los redimidos por la sangre del Cordero pasarán a la nueva tierra y a los nuevos cielos. Para ser breve, algo largo, después de la rebelión de Lucifer, Isaías 14 y Ezequiel 28, Jeremías 4, esta tierra cayó en caos. Estaba desordenada, vacía, fría, helada, cubierta de tinieblas. Y Dios recompuso la tierra en 7 días. Al 6º día creó al hombre. Para el Señor, un día son 1000 años un día. Y todo el mundo, los que han estudiado las Escrituras, saben que el hombre tiene 6000 años.
2000 años de Adán a Cristo, 4000 años de Adán a Cristo, 2000 años de la iglesia, la gracia, y 1000 años con el Señor, 7000 años. Esta tierra, la tierra, el globo terráqueo tiene, muchos dicen, 400 millones de años. Los dinosaurios, por ejemplo, no vivieron con los hombres. Los dinosaurios son de otra época. Han habido otras civilizaciones que no me quiero meter en eso. Pero lo que quiero enfatizar es que en el versículo 2 de Génesis, Dios arregló el desastre que hizo la caída de Satanás entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Dios creó la tierra para ser habitada, dice Isaías, pero en Génesis 1.2 la tierra estaba desordenada, vacía y fría, llena de tinieblas, inundada. Y la tierra existía, pero estaba bajo de agua. Los árboles existían y los peces también, pero todo estaba desordenado. Y entonces, Dios eterno, en la eternidad, autorizó a su Hijo. Dios autorizó a su Hijo para crear y recrear todas las cosas. Efesios 3.9 dice que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Nuestras versiones en español no lo dicen así. Chequee la versión en inglés y algunas otras. Dice que Dios le ordenó al Hijo crear todo. Todo lo creó por medio del Hijo. Lo pone más claro Colosenses 1, del 16 al 18. Dios creó todo. Esto es muy importante. Dios creó todo a través de el Hijo. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo. Todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, o sea, la creación angélica, las que están en la tierra, en los mares, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Él, el Hijo creó todas las cosas, todas. Cuando oímos la voz en Génesis 1, la voz que se oyó allá que dijo, sea la luz, es la voz de Dios el Hijo. Dios autorizó a su Hijo, crea todas las cosas. Y cuando oímos, sea la luz, haga esto, pase aquello, atención, es la voz del Hijo. El Hijo creó todas las cosas por su voz. Dios creó ángeles, tronos, dominios. Los mormones dicen que en su doctrina, en el libro Doctrina y Convenio y Doctrina de Salvación, los mormones dicen que Jesucristo es hermano de Lucifer. Solo que uno se hizo malo y otro se hizo bueno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Lucifer, Satanás, fue creado por Jesucristo. Nuestro Señor no tiene principio ni fin. Satanás tiene principio y tiene fin. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en los mares, fue creado por la voz del Hijo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por el Hijo, por la voz del Hijo. Por esa razón, nuestro texto dice en Juan 5:28, que viene el día y viene la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo nos hizo. Él nos creó a todos. Y a la voz del Hijo, aún los muertos que tienen 4000 años, los ahogados en el mar, las moléculas, átomos, a la voz del Hijo se juntan y levantan los cuerpos. Eso es poderosísimo, hermanos. Unos van a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Los testigos de Jehová y adventistas enseñan en su doctrina que no hay vida más allá de la muerte, pero estos textos hacen claro que hay vida y resurrección después de la muerte para todos. Entonces,
Estas tres situaciones quiero que las juntemos. Cuando Jesús regresa y llama a su iglesia para llevársela, lo hace con su voz. Cuando el Señor va a levantar a todos los muertos, lo hace con su voz, la voz del Hijo, da vida. Pero en medio de esas voces aparecen los ángeles. La tarea de los ángeles, esto es maravilloso, realmente no sé cuántos de ustedes han podido percibir el cuidado de Dios a través de los ángeles. No estoy hablando de cosas raras, hermanos, de que vi, que oí, no, estoy hablando de cosas bíblicas. La tarea de los ángeles es preservar, acompañar, guardar a los santos escogidos en Cristo, guardar a los creyentes durante su vida, durante su muerte, hasta el cielo. Y los ángeles nos acompañan en la vida, en la muerte, en el juicio y en la recompensa. Son siervos, dice Hebreos, dados a los herederos de la salvación. Se ve en el Antiguo Testamento a ángeles asistiendo y ayudando a los santos, a los profetas, a los apóstoles. Hechos está lleno de actividad angélica. Cada persona al nacer, Dios le asigna un ángel, o dos, o tres, o cuatro, depende cómo sea el individuo. Al momento que nace, este ángel es asignado y simplemente se retira cuando usted está delante del Señor para dar cuentas. El ángel está ahí, o los ángeles están ahí, asistiendo a los cristianos en sus alegrías, en sus momentos felices, tristes, enfermedades, en el hecho de la muerte. Lo acompañan a uno desde el nacimiento. Yo creo que yo de pequeño y grande he sido terrible. Yo creo que el Señor a mí en lo personal me asignó unos 4. Mi pobre madre no podía conmigo. Mi papá tampoco y mi hermano tampoco, mis hermanas tampoco. Y yo pienso que Dios ha tenido una gran tarea porque he sido muy inquieto, travieso, decimos aquí en El Salvador. Todos, absolutamente todos, algún día vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo, porque a Él se le dio el juicio. Pero vemos algunas vislumbres de situaciones. En Mateo 25, 31 al 44 está el juicio mundial, el juicio de todas las naciones sobre la tierra. En el versículo 31 de Mateo 25 dice así, atención por favor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya sabemos que cuando venga en su gloria, es su segunda venida. Y todos los santos ángeles con él. Todos. El cielo se queda medio vacío y bajan todos los ángeles. ¿Por qué? ¿Necesita acaso el Señor compañía? ¿Necesita que le hagan una escolta? Bueno, quizás. Pero realmente los ángeles que vienen con él dice que vienen porque Él se sienta en su trono de gloria para juzgar. Los ángeles acompañan al Señor en el rapto y en la segunda venida. Todos los ángeles del cielo vendrán y hacen varias cosas. Dice la Escritura textualmente que separan a los escogidos. No es el Señor, son los ángeles. Los muertos son la voz, levántense. Se levanta el difunto, un ángel lo separa, otro ángel lo separa, los ángeles que acompañaron a esa persona por toda la vida. Cada ángel lleva la cuenta de cada uno de nosotros, de cada ser humano que ha vivido y vive sobre la tierra. Ellos saben quiénes somos, cómo somos, llevan un récord detallado de cada uno. Ciertos hermanos han clasificado las funciones de los ángeles como ángeles mensajeros, ángeles protectores, ángeles sanadores, providentes, guardianes. Yo he visto ángeles guardando ancianos, guardando niños. Hace muchos años vi un derrumbe y milagrosamente las piedras no tocaron a los niños. Hay ángeles cronistas. Ellos llevan cuenta de todo lo que usted hace. Por eso aparece en el día del juicio el ángel y dice, pues yo lo tengo a este aquí. No. Hay un ángel cronista que dice, no, yo te vi. Y si son dos, dicen, nosotros te vimos. No se les permite quitar ni poner nada. Lo que hizo, ya sea bueno o malo, está escrito.
Ellos no le pueden, ay, este me cae bien, este Quique, y le voy a borrar. No, 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 ellos no pueden. Son fieles a Dios, desde tu nacimiento hasta la muerte. Hay ángeles archiveros, registran la historia de todos nosotros, registros claros, ordenados por fechas, por pecados, por buenas obras, por ofrendas, por diezmos. Tú dices, voy a dar $5 a la ofrenda. Y a la hora de las horas, como dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo propongo en mi corazón dar $5. Pero estando a la hora de dar la ofrenda, no voy a dar 5, voy a dar 1. El ángel archivista dice, bueno, había propuesto 5 y dio 1. Hay registro. Ellos ayudan, preservan, acompañan y muestran misericordia. A Lot lo fueron a sacar del juicio. Qué interesante. Los ángeles, y este es uno de los puntos de esta noche, juntan. No es el Señor, es los ángeles. Mateo 24, 30 y 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos. Los ángeles, venite, tú eres escogido, tú no. Es una actividad, hermano, es un relajo, disculpe la palabra. Cuando Él aparezca, es una actividad angélica por todo el mundo, separando gente. Entonces se sentará en su trono de gloria, dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Quiero corregir algo. El original no dice cabritos, dice cabra. No sé por qué los traductores en español quizás sintieron muy pesado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dijo cabra. Aquí dice cabrito. No es cabrito, es una cabra. Delante de Él los vamos a poner todos nosotros. No es delante del pastor, no es delante del sacerdote, de un apóstol, no es delante del jefe, no es delante de la mamá que tanto miedo le tiene, no es delante de tu papá, es delante del Señor. Y apartará los unos de los otros. Va a haber una separación. Los ángeles van a separar esposos de esposas, padres de hijos, amigos de amigos, aunque fueran mejores amigos. Si uno es cabra y otro es oveja, serán separados. Ovejas van a ser separados de sus ministros. En el capítulo 13 de Mateo aclara un poco más esto en el verso 40 al 43, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Wow. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, mochados. Y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Interesante. Ángeles vienen literalmente a arrestar a los malos. Es la palabra que ocupa aquí. A arrestarlos, y a los buenos, a los justos, conducirlos a las moradas eternas. Los ángeles arrestan. Son los ángeles los que lo hacen. Verso 49 de Mateo 13 dice, así será el fin. Así será el fin. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. No va a ser el pastor el que va a separar. Son los ángeles que nos conocen. Entonces, va a ser un caos, hermano. Cuando la voz del Hijo se oiga, levántense y se levante todos los muertos usted. Y aparecen los ángeles separando. Tú para allá, tú para acá. En todo esto la iglesia ya está con el Señor, pero es otro tema. Separándolos. Vienen a arrestar. Hermanos, es tan importante oír la voz del Hijo. El Hijo nos hizo. El Hijo nos sana.
el Hijo con su voz, Él nos ha hecho. Y si las moléculas que murieron hace 1000 años, los átomos de los seres, que a saber dónde están, se van a juntar a la voz del Hijo de Dios, ¿cuánto más podemos pedirle que sane nuestras enfermedades? Que libere nuestra mente de ataduras. La voz del Hijo puede hacer una recreación, recrear los pensamientos, recrear el corazón, los músculos, los huesos. Quiero concluir. Oiga la voz del Hijo para que tenga vida, vida eterna. El que oye la voz del Hijo tiene vida eterna. Lecciones prácticas. Debemos asegurarnos que somos ovejas de Cristo, porque las van a separar de las cabras. Y lo hacen los ángeles. Pero yo iba a la iglesia. Sí, pero yo te conozco. Sale el ángel, ¿verdad? Yo te conozco, mosco. Vení, date la vuelta. Y ya arrestado. Pero si yo iba a la iglesia y cantaba, y si muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 sí, pero no te conozco. ¿Pero por qué? No, yo soy el ángel, yo te vi y te vi morir. Así es que conmigo no andes con cuenta, date vuelta que te voy a arrestar. Es una ilusión, una parábola. No hay otra opción. O somos ovejas, o somos otra cosa. Estos textos nos garantizan una cosa: la voz del Hijo levanta a los muertos. Unos para vida eterna y otros para la voz. Pero quienes hacen el trabajo de carpintería son todos los ángeles. A veces yo me asusto, antes que viajaba para fuera de San Salvador, venía en las noches mi carrito y cabal sentía la presencia de alguien, me daba hasta miedo ver, porque no se veía, pero yo sabía que alguien venía a la par mía. Yo le digo, hola, él no me habla, quizás no le caigo muy bien a mi ángel, pero yo lo he sentido, no una vez, desde que soy joven. Su presencia, yo digo, gracias Señor por guardarme, y da pena, porque ese ángel mío, no sé cómo se llama, sabe quién soy. Bendita sangre que me limpia, y yo me puedo presentar, mira, mi Señor me limpió, ¿verdad? Todas las cosas buenas serán recompensadas, y todas las injusticias serán recompensadas también. El Señor conoce a los suyos, y el Señor dijo algo de sus ovejas. Yo conozco mis ovejas. Están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quise decir esta noche? La voz del Hijo creó todas las cosas, y a la voz del Hijo nos vamos en el rapto o nos levantan si morimos de nuestra tumba. Oh, bendita voz del Señor, que puede hacer todas las cosas nuevas. Que la gracia de Cristo Jesús oiga su voz, que el Señor sane todas sus dolencias, que el Señor levante su espíritu. En el nombre de Jesús, gracias por su tiempo. Amén.